Buenas, mi nombre es Helen Rodríguez Gutiérrez. Quiero darle una cordial bienvenida a la máster Ana Cecilia Jiménez Arce. Ella es trabajadora social y socióloga. También es ex profesora de la Universidad de Costa Rica, defensora de los derechos humanos y pertenece a la organización de ACODEO. Ella impartirá el módulo de la criminalización y la protesta social en Costa Rica. Muy buenas tardes, querido público de Costa Rica y personas que habitan en nuestro país que no son necesariamente costarricenses. La exposición de la tarde de hoy es sobre el tema de la criminalización de la protesta social. Con gusto trataré de exponer en parte el tema y citar algunos casos que para nosotros han sido emblemáticos en este duro proceso de los últimos 20 años de criminalización, de judicialización, de persecución política, que todo va de la mano como este enorme flagelo que está experimentando nuestra democracia y que yo al menos creo que es un retroceso de la democracia en nuestro país. En primer lugar, quiero citar la Constitución Política, la que se firmó en nuestro país en el año 1949. Esta Constitución Política, aunque ya es un poco antigua, tiene en su esencia un contenido de un esfuerzo porque la democracia en nuestro país en esa década y en los años posteriores desarrollara al máximo una expresión donde la opinión del pueblo de Costa Rica, donde el derecho a disentir cuando se dan hechos o actos de algunos gobiernos que no le parecen a la población, nosotros pudiésemos expresarnos. De esa manera puedo decir que la Constitución Política tiene 29 artículos y que en esos 29 artículos, y que los podemos ubicar en el documento, se habla estrictamente de derechos civiles y políticos y de protección a estos derechos civiles y políticos para que nosotros como costarricenses podamos hacer realmente toda una acción política, podamos participar en la construcción, ejercitar la democracia todos los días de nuestras vidas. Y no solamente es un ejercicio para asumir responsabilidades, es que tenemos también deberes, pero el Estado se comprometió con nosotros y hay un articulado que los que tienen a mano quieren profundizar en la Constitución Política, sabemos que nos apoyan para que podamos hacer el ejercicio no solo de la protesta social, sino de derechos humanos aledaños, como es el derecho a la organización, el derecho a la asociación con fines lícitos, el derecho a la expresión, el derecho al sentir, el derecho a organizarnos en comunidades, en sindicatos, en cooperativas, en figuras o con figuras que están legalmente establecidas. Entonces, cuando se habla de criminalización de la protesta social, todos estos derechos o la mayoría son violentados por el Estado de Costa Rica y a nivel latinoamericano, por no decir más allá, hemos tenido varias décadas de una persecución terrible y de una violación terrible a estos derechos, el derecho a la protesta social y el derecho a recibir nosotros protección cuando hacemos un uso adecuado de este derecho que es fundamental en la vida de cualquier país que se jacta democrático. Por aparte tenemos el otro gran documento que no podemos dejar de citar porque se convirtió en ley del país, que se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Esta convención se firmó en el año 1969, pero entró en vigencia en el año 1978. Para ilustración de los costarricenses, nuestro país fue uno de los primeros que logró depositar nuestro deseo de pertenecer a esta convención y fue en el año 1970 que Costa Rica deposita para que sea como un país cubierto por todo este enorme y hermoso articulado que se impulsó y se
legitima en el llamado Pacto de San José. Repito que se trata de un documento internacional, un instrumento internacional que Costa Rica ratifica, que tiene plena vigencia y donde hay una gran cantidad, existen una buena cantidad de artículos de protección a los derechos civiles y políticos de todos los habitantes en América que hayan suscrito este instrumento internacional. Se llama el capítulo 2 de los derechos civiles y políticos. En ese sentido es que yo quiero hacer como esta introducción para saber que tenemos normativa nacional e internacional para protegernos cuando hacemos el uso del derecho a la protesta social, primero. Y en segundo lugar, que no tenemos por qué aceptar, pero ni en broma, que se nos criminalice por un derecho humano que está establecido en Constitución política y en acuerdos y normativa internacional. Todo lo contrario, Costa Rica se jactaba internacionalmente por ser uno de los países abanderados en la lucha por la democracia, en el ejercicio de nuestros derechos, etc. Tan es así que aquí hay instituciones que no existen en otro país. Tenemos el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que está en Los Yoses. Tenemos la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también está cerca de Los Yoses. Y tenemos una serie de institutos en nuestras universidades públicas, que es un orgullo para nosotros como costarricenses, donde se investiga permanentemente todo lo que es el contenido, el acervo de leyes, de instrumentos que nos protegen para hacer uso de este hermoso derecho humano que se llama el derecho a la protesta social. Después de esta introducción, quiero decirles que nuestra organización, Asociación Costarricense de Derechos Humanos, que por sus siglas se le conoce como ACODEU, ha tenido la oportunidad durante los últimos 4 o 5 años de documentar las violaciones que se han dado por el Estado costarricense cuando los costarricenses, los sindicatos, el movimiento social, el movimiento feminista, el resto de sectores organizados de los pueblos, de las comunidades, de las cooperativas, hemos salido a la calle en protesta social pacífica a decirle al gobierno de Costa Rica que no aceptamos tal o cual acción. Y por esas manifestaciones que tenemos historia y tenemos toda una documentación, es que se ha venido criminalizando la protesta social. Nosotros tenemos un documento a mano que también lo tenemos ya para distribución del público interesado, donde en el año 2018, a raíz de la movilización contra el plan fiscal, que así se le conoció, se presentó ante la Subcomisión del Consejo de Derechos Humanos procedimiento de denuncias, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra. Nosotros hicimos como ACODEU el esfuerzo de levantar en los 2 meses y medio de huelga nacional la persecución, la violación. La resumimos en 3 buenos capítulos de lo que fue víctima del pueblo de Costa Rica cuando logramos tener 2 millones de personas en la calle protestando. Seguidamente me voy a referir a los 2 casos donde hubo violación de derechos humanos, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, maltrato, golpes y casos de criminalización de la protesta social que estamos viviendo las repercusiones hasta el día de hoy. El primer caso al que me voy a referir es el caso que ya hice una pequeña introducción y que fue denunciado ante la ONU por la CODEU, porque se trata de una huelga que se llevó a cabo en los meses de septiembre, octubre, y todavía en noviembre y diciembre había unos cuantos sindicatos en huelga. Pero durante los meses de septiembre y octubre del año 2018, la represión fue tan fuerte, la negación al derecho a la protesta social, la criminalización en diferentes formas de expresión, que la CODEU hizo un informe detallado de los casos de las decenas de personas, de ciudadanas y ciudadanos
que haciendo uso del derecho a la protesta social fueron violentados. Sintetizamos desde el punto de vista metodológico la investigación que hizo la CODEU, la resumimos en 3 ejes, donde se visualiza bien la violación. El primer eje fue el eje de la violación a los derechos humanos en Costa Rica por una huelga nacional de más de 60 días contra el proyecto de ley que se le llamó Modernización de las Finanzas Públicas. Este proyecto, que hoy es ley de la República, con serias repercusiones a la economía nacional, a las instituciones del Estado y a los y las trabajadoras que estamos pagando altos impuestos, etcétera, etcétera, porque era un proyecto de carácter regresivo en materia fiscal. Durante este evento, que fue de más de 60 días, donde se detuvieron decenas y finalmente fueron cientos de trabajadores por el derecho a la protesta social, nosotros empleamos 3 ejes de análisis. El primero fue la violación, repito, de los derechos humanos, que se reflejó en actos de coerción, violencia física y psicológica, amenazas y violaciones a la libertad de reunión pacífica, que está garantizada en la Constitución Política como derecho. Además, violación al derecho de expresión, violación a la opinión pública y al derecho a disentir, porque en el fondo lo que los costarricenses y las costarricenses queríamos en ese momento era que se archivara ese proyecto de ley tan amenazante, repito, con consecuencias hasta el día de hoy, porque la salud, la educación, la seguridad social, instituciones del Estado y las universidades públicas han recibido lo que se llama la regla fiscal, que se deriva de aquel proyecto que lo que hizo fue cercenar los recursos que el Estado estaba obligado a otorgar a sectores tan importantes como la educación y la salud. Seguidamente trabajamos un segundo punto, que fue, o un segundo eje, que fue la violación a la libertad de tránsito público. El gobierno quitó placas de los autobuses que transportaban a los manifestantes, violación de libertad de tránsito, violación al derecho a manifestación, a la opinión, a la reunión y demás derechos democráticos. Eso fue terrible porque es la primera vez que yo vi que en Costa Rica decenas de autobuses que venían desde la zona norte, desde la zona sur, desde Limón y algunos cantones cercanos al área metropolitana, fuesen detenidos. A los choferes que les detuvieron los autobuses, les quitaron placas, los amenazaron. Hubo incidentes tan delicados como que los choferes tuvieron que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que ya habían pagado el transporte que se bajaran, porque la policía de tránsito iba a llegar a quitar placas, a sancionar a los choferes que traían a las personas. ¿Cómo le podemos llamar a ese acto si no es un acto de verdadera represión, donde se le impidió el traslado porque no podían venir a pie muchos kilómetros los manifestantes? Eso fue terrible. Y se presentó un recurso ante la Sala Constitución por violaciones de derechos, y la Sala Constitucional archivó y no le dio trámite al recurso, para que veamos todo lo que el Estado de Costa Rica ha venido avanzando, hasta el Poder Judicial pronunciándose contra los y las manifestantes. Un tercer aspecto en el que nosotros pudimos analizar el deterioro y la violación de los derechos humanos se trata de lo que llamamos acusaciones y arrestos durante las manifestaciones, judicialización de algunos casos por participar en manifestaciones, como obstrucción y acción ejemplarizante contra las personas que manifestaban o nos manifestábamos contra esa ley. Acá la CODEU logró investigar con los pocos recursos, porque las condiciones eran muy duras, 3 lugares: San Pedro de Montes de Oca, fecha 12 de septiembre del año 2018. Allá en ese momento se detuvieron a 4 estudiantes, incluyendo un menor de edad, estudiante secundaria, que fueron detenidos y llevados a una de las detenciones de la policía. Hablamos de 4 estudiantes.
De inmediato y más bien seguidamente, el 3 de octubre del año 2018, se detienen en Punta Arenas y Caldera una totalidad de 9 personas, dentro de los cuales teníamos 3 personas del sector privado, trabajadores humildes, que no estaban manifestando una huelga, pero se iban trasladando a sus trabajos. No participaban de la huelga y así tuvieron que darle sobreseimiento, porque ellos no iban, pero sin embargo los detuvieron. Y de inmediato, ese mismo día, detuvieron a personas que sí estaban participando de la protesta social pacífica del sector de la Municipalidad de Punta Arenas, del sector de Hospital de Punta Arenas y un ex candidato a diputado por Alajuela del PT, del Partido de los Trabajadores, a un dirigente de base de la APSE. En ese momento se detuvieron y se les abrió proceso a 9 personas, incluyendo a un menor de edad también en el sector de Caldera y de Punta Arenas. Seguidamente, el 3 de octubre, pudimos levantar la información de 4 personas que fueron detenidas, perseguidas y judicializadas. Un trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social en Puerto Jiménez, un compañero, Víctor Manuel Álvarez Gómez, de un sindicato, el sindicato de la UNDECA, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Hospital de Vianelli. Una tercera persona, Gerardo González Zúñiga, de la Municipalidad de Ciudad Anele, y una cuarta persona del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, institución que en este momento también está siendo perseguida por el actual gobierno que tenemos en Costa Rica. Bueno, ante esos 15 casos que el ACODEU pudo documentar y que tenemos en nuestras manos un documento de varias páginas elaborado por el compañero sindicalista Armando Navarro del ACODEU y además un compañero que trabaja en el departamento legal del sindicato de la Universidad de Costa Rica, en apoyo con otros compañeros abogados y con las personas que estábamos al servicio del ACODEU, pudimos documentar y rápidamente en el mes de enero del año 19 estábamos presentando en la ONU el caso que les estamos informando. Quiero dejar este caso ahí para decir lo siguiente, que en ese contexto de fuerte lucha, de fuerte movilización, de una gran avanzada en la educación política del pueblo de Costa Rica, en defensa del derecho a disentir, en defensa de nuestra democracia, en defensa contra un proyecto nefasto que estamos viendo las consecuencias hasta el día de hoy, se presentó un caso que para nosotros es emblemático, que fue el caso del joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, un trabajador de Recope, obrero que tenía cerca de 10 años de trabajar y que se le llevó a la cárcel, se le detuvo, se levantó una acusación terrible que lo llevó 100 días a la cárcel porque se le acusó de atentado contra una planta de conductores de energía y de comunicaciones en la empresa Recope. Este joven Carlos Andrés, que recientemente va por el segundo juicio, donde se le acusaba y ahora dichosamente hace un par de semanas se le echó al suelo la acusación y la condena, donde lo acusaban ni más ni menos que a 5 meses de cárcel y a 18 millones de pago al Estado por dinero que cobró la Recope y por el pago de honorarios al abogado. Lo dejo aquí para continuar. No está de más señalar, y con mucha fuerza, lo que hemos presenciado desde la ACODEU, en las visitas que hemos hecho a Limón, a la casa, a la vivienda de los padres, de la esposa de Carlos Andrés Pérez. Es que este joven, con esa acusación casi a nivel de terrorista, que se inventó el Estado porque fue un falso positivo, donde el presidente de la República se lució diciendo que teníamos un terrorista en el país, este joven perdió un empleo que ya lleva más de 4 años, que no ha recuperado el dinero y donde definitivamente la Recope lo destituyó.
Entonces se le vino el conflicto laboral, él pierde el empleo, él tiene que pagar un primer abogado para salir de la primera cárcel de los 100 días que estuvo detenido en Limón. Se le cobran 6 millones, pueblo de Costa Rica, a un obrero que simplemente ya estaba hasta desempleado. Dichosamente el sindicato Citrapequia de Recope apoyó parcialmente. El resto del dinero lo obligó a él a vender un terrenito que tenía, a pedir préstamos, la familia desesperada, y hoy día este joven, dichosamente por su condición de sindicalista, por su condición de costarricense empoderado en las luchas que tenemos que dar las y los costarricenses en este país, se ha levantado con un pequeñito negocio. Pero a él el Estado y Recope le deben por 2 juicios, por 2 condenas infames, por 2 sentencias infames y después las condenas. Y si no hubiese sido porque en este segundo juicio la ANEP, Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos, ANEP, paga y asume la defensa con un buen abogado, y por el apoyo desde los derechos humanos y desde otros sindicatos y del movimiento social, es que este joven está en este momento en libertad, pero se le anuncia un tercer juicio. ¿Cómo es posible? Se ha demostrado en 2 juicios anteriores, en 2 sentencias, en 2 condenas, que este joven es inocente. Desde la CODEU lo declaramos porque él desde el primer momento sintió que lo estaban persiguiendo. Él fue realmente violentado en sus derechos fundamentales. Él estaba en la planta de Recope cuando, por estar en ese contexto de huelga, la planta tuvo un desperfecto de su parte de su equipo, y varios compañeros con él fueron a ofrecer el auxilio. Recope tenía prácticamente militarizada la institución, no les permitieron que se acercaran, y el último que en paso lento se retiró fue Carlos Andrés, y fue el que fue tomado de la policía, golpeado, lanzado al suelo y detenido por 100 días. Este joven, que tendrá que ir a un tercer juicio, que esperamos que los jueces de Costa Rica asuman la conciencia suficiente de que se dio en el contexto de la protesta social y de la manifestación de los sindicatos y del movimiento social, en ese contexto donde participamos a veces 1,5 millones de personas en la calle, que asuman la conciencia de los jueces que este joven no estaba atentando para nada contra las plantas de Recope, que este era un joven sindicalista, sano, educado, con formación, dispuesto a defender su país y ejercitar el derecho a la protesta social. Hoy día la familia está a la espera de un juicio justo, donde definitivamente este joven salga con sobreseimiento total, absoluto, de los cargos que le han imputado desde el gobierno anterior. Un segundo caso que quiero hacer referencia se da 1 año después en la huelga que convoca el movimiento social contra el Fondo Monetario Internacional, contra todas las medidas de austeridad y toda la presión que reciben los agricultores, afectándole la economía alimentaria de nuestro país, afectando a los pequeños y medianos campesinos, porque se vino una negociación con el Fondo Monetario donde salían realmente afectados los sectores más vulnerables del país, incluyendo sindicatos, etc. En este movimiento que lanzó Rescate Nacional, que así se llamó, a finales del año 20, salen criminalizados, perseguidos, se violenta derechos humanos. La CODEU no pudo hacer todo el seguimiento que hizo en el caso anterior, pero sí le dio seguimiento a la represión en el cantón de Upala, cantón de frontera con Nicaragua. Allá se le lanzó gases lacrimógenos a la gente, se persiguió amas de casa, se metieron a las casas, la policía lanzó gases dentro de algunas de las habitaciones, y surge un muchacho que sale corriendo con otro grupo ante la persecución de la policía, de la fuerza pública, que cada vez es más represiva en este país, y le dan un balazo por la espalda. Este es el trabajador Denis Cortés Arce, que vive y sale con un balazo en la espalda, cuya bala se le extraen por el frente. Hasta el día de hoy, este señor, este trabajador, no se le ha hecho justicia. Se le tiene cerrado
el caso por parte del Poder Judicial en Upala, porque se dio una relación aparentemente muy directa, articulación entre varios poderes. Entonces, este muchacho, este trabajador que no puede trabajar, nada más vender unos cuantos limones y maracuyá para poder sobrevivir, tiene el pulmón totalmente afectado por el balazo que le dieron. Además, perdió el trabajito que tenía. Además, ni el IMAS, ni la Caja, nadie del Estado de Costa Rica lo está apoyando ante ese acto violatorio donde atentaron contra la vida de este joven obrero que ACODEU documentó y que no hemos podido sacar adelante porque además no hemos tenido los suficientes recursos para llegar hasta Upala las veces que sean necesarias, y ha estado a ratos muy solo en la defensa por sus derechos y por la demostración de que él fue altamente violentado. Lo dejo ahí. Denis Cortés Arce. Quiero referirme a un tercer caso, pero más bien es colectivo, porque se trata de la población de China Quichá. En este momento, ¿por qué la ACODEU se quiere referir? Porque definitivamente es una de las etnias que por el derecho a recuperar sus territorios, porque para el indígena el territorio es la vida, para el indígena el territorio es la alimentación, su cultura, su cosmovisión, su manera de ver y de asumir el mundo y de preservar los recursos naturales que otras personas, que los empresarios, que los sicuas, los blancos que dañan, hemos venido o han venido destruyendo. Entonces, ¿por qué me quiero referir al de China Quichá? Porque el Estado costarricense no ha cumplido, no ha defendido, no ha protegido a las personas jóvenes que han salido violentados, que han tenido que ir al hospital a recuperarse de los ataques que han hecho familias, y sobre todo una familia que se encuentra a la entrada del camino que conduce a China Quichá. El pecado es que ellos han querido y están ejerciendo el derecho a la recuperación de las tierras que le fueron arrebatadas. Hasta ahí quiero dejar el caso de China Quichá. Habrá otro momento en que vamos a poder desarrollarlo más y con la presencia de las personas que han sido afectadas y que han sido violentados y víctimas del atropello y de los atropellos del Estado costarricense en casos de derechos humanos. Quiero agradecerles por haber llegado hasta acá. Quisiera presentar el tercer módulo, que serían las recomendaciones y aspectos legales a tomar en cuenta en seguridad.